en el caso de los departamentos, por ejemplo, la complejidad es que el techo del edificio no es tuyo o no te pertenece a una parte, sino es de todos. Si quisieran instalar paneles solares, se tendrían que poner de acuerdo todos los departamentos. Esto si ignoráramos totalmente la parte del gasto, consumo energético que ya nos mencionaba Diana, ¿no? Ya sabemos lo complicado, el gran reto que es ponerse de acuerdo con sus vecinos. Imagínense para comprar e instalar paneles solares. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Cada vez es más común ver paneles solares en los techos de casas, negocios, incluso escuelas públicas. Esto para ser más amigables con el planeta, ahorrar dinero y por supuesto tener independencia energética. Pero la verdad es que todavía hay muchas dudas sobre qué tan complicado es instalarlos, a partir de cuándo te conviene ponerlos y también los riesgos que esto implica. Por eso hoy en Cuéntame de Economía vamos a resolver todas estas dudas y también, sobre todo, qué tan conveniente es para ti económicamente hablando. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y para hablar de esto me acompañan las dos expertas, las dos Dianas. Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y Diana Gante, nuestra reportera de energía en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Moni. Hola, Tocaya. Muy bien y muy contenta de estar aquí por primera vez. Pues bienvenida, porque tú nos vas a dar luz para muchas de las preguntas que tenemos hoy. Y lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué tan cierto es que una vez que tienes paneles solares te olvidas de CFE, ya no le pagas nada? Siento que hay muchos mitos, o por ejemplo, que son tan caros que solo las casas de las lomas los pueden poner. Pues creo que hay mucha desinformación al respecto. Se habla precisamente de estos dos casos, como si fuera blanco y negro, en donde o se pueden instalar los paneles solares, pero son carísimos, o realmente no te conviene. Ahorita hablaremos de los matices que hay en medio, sobre todo de la posibilidad de instalarse en materia de arquitectura de estructuras, pero también si te conviene financieramente, porque aunque sabemos que la energía solar es conveniente desde el punto de vista sustentable, a lo mejor no lo es tanto para tu bolsillo, y no porque sea imposible comprarte un panel, pero tal vez no compensa el ahorro energético, ¿no? Ahorita hablaremos más de ello, tanto a nivel residencial, o sea, en las casas, pero también quienes tienen negocios y están interesados en eso. Hablemos de este primer mito. Si pongo un panel solar, ya no le pago nada a CFE. Bueno, Moni, fíjate que esto es un mito. Lo que pasa con la instalación de paneles solares es que una vez que tú los tienes, la idea es que estos paneles solares cubran la totalidad de tu consumo. Si esta primicia se cumple, lo único que pagaríamos es un concepto que se le llama interconexión, que es básicamente el cable que te conecta a la red eléctrica pública, y tú pagas ese derecho de conexión, que puede rondar entre los 50 y 100 pesos según el tipo de instalación, etcétera, el usuario, y realmente ese es el monto que se paga, pero es básicamente el derecho por estar conectado. Obviamente si tú consumes más, pues allá lo explicaremos más adelante, pero solamente pagamos este mínimo cargo por el derecho a estar conectado. Y este pago que se hace se tiene que hacer en todos los casos, porque esto ayuda o implica que si en algún momento tu panel solar no genera la energía necesaria o no recibe el sol necesario, pues ya puedes utilizar con la energía de la Comisión Federal, ¿no? No te quedas en las penumbras. Entonces es por eso que es obligatoria esta conexión. Sí, sobre todo tal vez para lugares que tienden a ser más fríos y bajo esa, o sea, que están más nublados, ¿no? Dependiendo en dónde vivas. Y bueno, así como hay lugares o días más nublados, también hay otros mucho más soleados. ¿Qué pasa si te sobra electricidad? Porque así como te puede faltar y necesites energía de la CFE, ¿qué pasa si te sobra? Fíjate, Mónica, vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple porque es un sistema complejo ya en los números, pero básicamente lo que haces es un balance. Te decía, si tú consumes, voy a poner un número, no porque así sea, si tú consumes 10 kilowatts hora, y tus paneles logran generar esa cantidad e incluso más, tu consumo está cubierto. Entonces tú vas a decir, bueno, y si yo produje 12 de 10 que consumí en el día, ¿qué pasa con esos dos? Básicamente la CFE lleva una contabilidad, hace este balance y dice, bueno, ellos consumieron 10, les sobran 2, y digamos que te hace un pequeño guardadito que se puede compensar en días donde, como mencionas, esté nublado, la energía no sea suficiente para cubrir tu consumo diario. Entonces, es esta manera de balancear el consumo. Ok, esta no es la forma de sentir que viven en una cabaña siendo autosustentables como si estuvieran en el monte, si viven en la ciudad.
Los paneles solares no son ese camino. No son. Es una alternativa de energía limpia y que sí puede generar ahorros, pero bueno, ya ahorita más adelante les explicaremos para quiénes sí se generan ahorros. Estos ahorros pueden ser hasta el 90%, ya por como lo que había comentado Diana, de los momentos en los que sí se tiene el sol, los ahorros que se te hacen y el pago de la interconexión. Esto, si el sistema está bien dimensionado para el usuario, pero también tiene inversión que se debe tomar en cuenta al hacer estos cálculos. Ahora, tú decías que en México tenemos un promedio de entre 11 y 13 horas de sol útil al día, ¿no? Dependiendo, me imagino, de la temporada del año y demás. Por eso, y aquí te pregunto, es que es útil instalarlos en México. Hablo del país, ¿no? No de la ciudad solamente. Sí, es útil instalarlos también porque en el país la mayor parte de la vivienda existente son casas. Ahorita hablaremos un poquito más sobre los inmuebles donde se pueden instalar y en donde no, pero la realidad es que le conviene más a las casas en muchos sentidos. Ahorita vamos a hablar del gasto energético y demás, pero en términos de instalación conviene. El 70% de las unidades de vivienda en el país, refiriéndonos a este segmento en particular, son casas horizontales en donde puedes tú instalarlo. Es un poco más complejo en departamentos, y también por estas 11 a 13 horas de luz que se tiene al día, que pueden ser suficientes para suministrar la energía por lo menos esencial a una casa y de pronto tener tus guardaditos para la temporada de frío o para las noches, los días nublados como los que estamos viendo ahorita, en donde a lo mejor no se podrían obtener suficiente energía. Ok, entonces hablemos de dónde es buena idea. Dices, lo mejor es en una casa, el 70% de las construcciones son casas. ¿Qué pasa si vives en un depa? La verdad es que en espacios como departamentos, aunque si nos ponemos muy exquisitos podríamos buscar algunos en los que fuera viable, por en el tema del espacio, de la colocación del panel, es complejo en cuanto al consumo. La verdad es que un departamento aquí en Ciudad de México, en cualquier otra gran urbe como Guadalajara, Monterrey, un departamento no suele consumir tanta energía que haga conveniente la instalación de paneles solares. Regularmente todos los usuarios estamos dentro de la tarifa que está subsidiada por el gobierno, entonces nuestros recibos suelen ser mínimos. Aquellos usuarios domésticos que brincan a otra tarifa, que es la doméstica de alto consumo, que ahorita les explicaremos con más detalle, son realmente quienes tienen ese beneficio de poder instalar paneles solares. Solamente que, bueno, ahorita ya Diana nos explicará qué condiciones necesitan esas casas para poderlos instalar. ¿Qué condiciones? Pues para empezar necesitas un área libre en el techo de las viviendas, de los edificios, que no tenga sombras, que esté totalmente nivelada y que sea propia. En el caso de los departamentos, por ejemplo, la complejidad es que el edificio, el techo del edificio no es tuyo o no te pertenece a una parte, sino es de todos. Si quisieran instalar paneles solares se tendrían que poner de acuerdo todos los departamentos. Esto es ignoráramos totalmente la parte del gasto consumo energético que ya nos mencionaba Diana, ¿no? Ya sabemos lo complicado, el gran reto que es ponerse de acuerdo con sus vecinos. Imagínense para comprar e instalar paneles solares. Y después se tiene que verificar mucho la capacidad de carga de los edificios, porque esto es un elemento que a lo mejor no se toma mucho en cuenta, pero importa. Sabemos que sobre todo en lugares como la Ciudad de México hay restricciones para construir, no digamos un piso más, pero para instalar cosas en los techos. Sabemos que, por ejemplo, están muy multados en algunas zonas instalar espectaculares justo por la carga que representan y la manera en la que están instalados, en manera de aguja, incluso algunas tinas, albercas no se pueden instalar. En el caso de los paneles solares, las estructuras tienen que soportar una presión descendente de hasta 3.600 pascales, es decir, esta presión no solamente se refiere a la que se ejerce con las instalaciones, sino también el viento, el agua de lluvia, agua acumulada, o sea, realmente todo esto ejerce presión. Entonces es calcular la presión que va a ejercer el panel solar y luego estos elementos, y ahí se podría determinar si este espacio, sea una casa o un edificio, ahorita que estamos hablando de edificios, puede ser viable. Pero lo que recomendaría es que si van a instalar un panel solar, pregunten al responsable de obra del lugar en el que viven la capacidad de carga que tienen. Si son casas bajitas, son casas de un piso, 2 pisos, es muchísimo más viable, se soporta mucho más esta carga, pero si están hablando ya de viviendas más altas o de edificios, se tienen que preguntar, consultar más allá de todo el tema de vecinos, de si conviene o no, si el edificio podría estar capacitado para soportarlo, porque también
si vas a suministrar energía a todo un edificio, no estás hablando de un panel solar, ¿verdad? Sí, y qué más, o sea, hay más si es un edificio, por ejemplo, que tiene un elevador. Claro. Perdón que los interrumpa, yo creo que aquí es importante. Empieza a haber desarrollos de edificios habitacionales en donde ya vienen los paneles o el tema de los calentadores, que se los platicaremos en un episodio diferente, donde ya vienen por diseño. Entonces ahí sí es viable porque todos los departamentos van a ser suministrados por energía renovable, pero ya están contemplados desde el diseño del edificio. Ahí sí es viable. Tú en tu departamento individual, quieras poner el panel, hoy claro, es muy complejo. Que vives en un edificio que tal vez tiene 50 años, para nada estaba pensado para cargar ese peso. Bueno, y hablemos entonces de los costos. ¿Qué hay de esta idea generalizada de que los paneles solares te sirven solo si pagas a partir de 3,000 pesos de luz? Yo no sé quién paga a partir de 3,000 pesos. Es más, ¿saben qué? Déjenos en los comentarios cuánto pagan de luz. Nada más, porque nos hemos dado cuenta con este episodio que todos en la redacción, no solo nosotras tres, pagamos cantidades muy distintas. Claro, yo sé que tiene que ver con dónde vivimos, cuántas personas viven con nosotros, qué tanto estamos en casa, ¿no? Pero pues déjenos en los comentarios cuánto pagan. Entonces, ¿qué pasa con esta idea de que solo a partir de 3,000 pesos vale la pena? Fíjate, Moni, que aquí más que una regla es un indicador, que es lo que les explicaba. Vamos a mostrarles un poco el tema de las tarifas. Estas tarifas, que son las que tienen el subsidio, que como comentas manejamos prácticamente la mayoría de los usuarios domésticos, están distribuidas. La CFE tiene diversos grupos, va la A, la 1, la 1A, 1B, en fin, son diferentes grupos tarifarios según la región del país, el nivel de calor y todos. Hay factores específicos que te determinan tu tarifa. Pero cuando tú brincas a una tarifa doméstica de alto consumo, quiero hacer énfasis que así se llama, la DAC, es porque tú, Moni, en tu casa, tu consumo de energía empezó a elevarse y durante 12 meses o un año consecutivo, todas tus facturas superaron el límite que marca la tarifa de CFE. Es decir, si tú tenías un límite de 200 kilowatts y los 12 meses de tu último año de consumo superaste esos 200 kilowatts en tu tarifa, la CFE automáticamente te reasigna a la tarifa doméstica de alto consumo. Y aquí es donde vamos a poner un ejemplo. Para la Ciudad de México específicamente, el límite está en 250 kilowatts hora mensuales. Si alguien los rebasa por más de 12 meses, entonces brinca a tarifa de alto consumo, es donde se elimina el subsidio por parte del gobierno y es donde empezamos a pagar más. ¿Qué pasa? En este caso, para la tarifa de Ciudad de México, el cargo fijo que se tiene que pagar por esto que ya les explicábamos, que es el derecho de interconexión, está alrededor de 140 pesos y cada kilowatt hora que se consuma te va a costar 6.44 pesos, cuando en subsidio puede costar menos de $1. No, pues la diferencia es enorme. Y a ver, entonces esta DAC, esta tarifa de alto consumo, no tiene que ver solamente con en dónde está ubicada la casa, ¿no? En qué alcaldía o en qué municipio, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier otro estado. Sino, por ejemplo, me imagino, alguien que en la pandemia empezó un negocio de panqués, ¿no? Y empezó a consumir mucho más energía eléctrica, pues puede ser que su consumo se haya elevado a tal grado que aunque esté en un subsidio tal, en una zona que tenga cierto subsidio, lo pierda por ese tipo de consumo. ¿Entendí bien? Sí, pero se suele dar más como en casas donde el consumo se dispara. Por ejemplo, ahorita que está el boom de los autos eléctricos y habrá zonas que empiecen a manejarlo, puede ser que ahí es donde aplique más. Ok, esos son, digamos, el tipo de hábitos que cambian el pico de esa manera. Así es. Ok, y ahora hablemos de el retorno de inversión, porque entiendo, y aquí seguramente habrá de muchos tipos y de muchos precios, pero que los paneles están entre 11 y 17 mil pesos, ¿no? Habrá diferentes marcas, tamaños, Entonces, ¿cuánto tarda uno en recuperar la inversión que hizo? Pues aquí también depende de los paneles que vayas a instalar. Por ejemplo, en estos paneles de la empresa Powex Energía que cuestan entre 11,000 y 17,000 pesos, debes considerar no solamente el costo de pues el producto en sí, sino de la instalación que se tiene que hacer a la medida. Se tienen que contemplar también reglamentos, aparte de esta verificación de carga. Y en un hogar el consumo de energía pues, se puede cubrir con 4 paneles solares de 500 watts más o menos aproximadamente
aproximadamente, en promedio, digo, habrá algunos que con menos, habrá algunos que con más. Toda esta instalación puede costar en promedio 60,000 pesos. Si estamos hablando de que antes Infartada, yo dices. que antes una familia pagaba unos 2,000, 3,000 pesos al mes de luz y ahora este consumo va a estar cubierto por el panel solar, la inversión se recuperaría en unos 3, 4, 5 años, dependiendo del costo y realmente también de cuánto se cubra del consumo con estos paneles solares. Ok, bueno, y me imagino también que si más personas los utilizáramos, pues por una ley de oferta y demanda, bajarían de precio. Y entiendo que mucha gente, en buena medida, el incentivo para utilizarlos tiene que ver con tratar de ser más ecológicamente amigables y demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ellos cuando ya no sirven? ¿Cuándo es que ya no sirven? ¿Cuándo dejan de servir? ¿Por cuánto tiempo funcionan? ¿Y qué pasa con ellos si lo tienes que tirar? Por ejemplo, como a comparación de las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Que se dice mucho que si las baterías de litio son muy tóxicas. ¿Qué pasa con estos residuos? Fíjense que aquí es interesante. Uno, quisiera poner el ejemplo de que la tecnología de los paneles solares se ha abaratado mucho. Sé que hablar de 60,000 pesos o más, o sea, hay instalaciones que se pueden disparar a 100, más de 100,000 pesos por la cantidad de paneles que se requieran, ¿no? Obviamente es proporcional. Pero de los últimos 10 a 15 años, el precio de los paneles solares ha disminuido entre un 80 y 90%. Realmente hoy se ha vuelto mucho más económica esta tecnología, no solamente para los hogares, sino para grandes parques solares que pues podemos ver en diversas partes del país. Y ahora, bueno, yéndonos a lo que hablas de la vida útil. Fíjate que la vida útil, al igual que el precio, ha ido avanzando. Antes podíamos tener paneles de unos 10, 12, 15 años. Ahora podemos ver tecnologías que puedan dar una vida útil de por lo menos 20, 25 años. ¿Y a qué me refiero con vida útil? No es que llegues a los 25 años y tu panel ya no sirva y ya no genere electricidad. Simplemente va a ir mermando la cantidad de energía que produce. ¿Qué puedes hacer? Decir, ¿sabes qué? Con el instalador revisas, esta es la placa que está ya más dañada. Podríamos hacer el cambio de esa placa por una nueva y no cambiar toda la instalación e ir nivelando, pero la verdad es que no es como que dejen de funcionar. ¿Qué se puede hacer? También ya hay algunas iniciativas de reciclaje, entonces pues es una tecnología que va avanzando tanto en costo, pues en vida útil e incluso en qué se hace después. Aunque seguro todavía no reciclan nada, porque para el tiempo que tenemos utilizándolos en México de manera más masiva, pues tal vez están listos para unos años todavía. Sí, si bien todavía falta infraestructura para reciclar estos paneles solares de manera masiva, también ya existen procesos para recuperar algunas partes de ellos por separados, como el vidrio, el aluminio, el silicio, pero también es importante mencionar que aunque termina siendo basura difícil de reciclar, algunos componentes de ellos no son residuos peligrosos, como mencionabas ahorita, ¿no? Baterías y demás no entrarían en la misma clasificación. Ok, y a ver, hablando de peligro, como que tal vez muchos de los podescuchas se imaginan que puede ser peligroso tener algo eléctrico en la azotea, ¿no? De tu casa, de tu edificio. ¿Qué tan peligroso es o qué tan seguro es? Mira, la clave está en quién te hace la instalación, como en todo, ¿no? Alguien que te va a conectar tu módem, si no lo hace bien, pues no vas a tener internet. Esto es básicamente lo mismo, obviamente a sus niveles de especialización. La clave está en que lo haga alguien que realmente sabe, una persona que esté certificada, que desde, por ejemplo, lo que decía mi compañera, o sea, que desde la instalación de los soportes de metal que te van a soportar las placas estén bien instaladas, bien alineadas. Si esos requisitos se cumplen y es gente capacitada, la verdad es que no hay mayor riesgo. Y supongo que esos especialistas hoy están trabajando con las empresas que los venden, porque, o sea, para otra cosa, pues te consigues un plomero, un electricista, pero esto no lo va a instalar cualquier electricista ni cualquier eléctrico, ¿correcto? Exacto. De todas maneras, si quieren verificar a las personas, a la empresa que les vayan a instalar los paneles solares para que se sientan más seguros y aseguren que va a ser una buena instalación, pueden buscar a la Asociación Nacional de Energía Solar o a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, en donde pueden tener un poco más de luz de los sistemas seguros, también normatividad, todo relacionado con la instalación del panel solar. Me encantó que Diana dijo, podríamos tener un poco más de luz. Bueno, a ver, y cuando no hablamos de casa habitación, sino de un negocio, por ejemplo, o sea, de oficinas, de escuelas, de hospitales, también se puede, ¿no?
Claro, fíjate que ellos también son obviamente candidatos, su consumo eléctrico es mucho más intensivo. También podríamos pensar en comercios más pequeños, o sea, un hospital pues obviamente el consumo es gigante, pero podríamos hablar de lavanderías que también requieren un alto consumo eléctrico durante todo el día, estas tintorerías, este tipo de negocios que son más pequeños, pero que al final su actividad se basa en el consumo energético, también es una opción. El esquema es muy similar, o sea, tienen que acercarse a alguna empresa, exponer si su intención es cubrir toda su demanda y ver pues que les hagan un plan a la medida básicamente. Ok, entonces si alguien quiere, no importa si es particular o negocio, considerar tener paneles solares en su vida, tiene que considerar qué puntos básicamente, en resumen. Yo lo que les puedo decir es que revisen su recibo, si efectivamente sus facturas eléctricas están superando los 2,500 y ya de ahí pues 3,000, 4,000 pesos, pues son candidatos. Aún así revisen en su factura que la tarifa en la que están clasificados diga doméstica de alto consumo y entonces pueden iniciar todo este trabajo de investigación. También considerar que tengan un área libre propia para poder instalarlos, que su estructura aguante, que tengan este espacio libre de sombras para que sea eficiente el uso, que consulten a un profesional y sobre todo que estén conscientes de que no van a dejar de pagar energía para toda la vida, pero sí van a hacer un bien por el entorno. Por el no ambiente, pueden decir córtalas para siempre con la CFE. Bueno, gracias a las dos Dianas por venir a darnos información sobre esto. Yo creo que en los próximos episodios podemos hablar más sobre métodos de cómo ser más amigables con el ambiente, pero que no nos golpeen tan duramente a nuestros bolsillos. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos aquí el próximo lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.